Yo sé que tienen un ramo de nutrición, pero, y por eso mismo ustedes me van a hablar muchas cosas, más de lo que yo voy a hablar. Nutriente, ¿qué es un nutriente, chicos? Ustedes esto ya lo vieron en el ramo de nutrición. Es un acto involuntario, no como el alimento, porque el alimento es un acto voluntario, la nutrición es algo involuntario. Ya, pero estamos hablando de nutriente, no de nutrición. Un nutriente, ¿qué es un nutriente? Son compuestos químicos que ayudan al metabolismo ya sea cuerpo humano, en este caso ya sea en la mascota, en un animal. Ya, entonces va a ser todo el componente que esté dentro del alimento, ¿ya? Y que nos ayude a soportar la vida, ¿ya? Que nos ayude a llevar a cabo todos nuestros procesos fisiológicos. Perfecto. Dentro de las funciones de estos nutrientes hay muchas, ¿ya? Pueden actuar como un componente estructural, pueden participar en diferentes reacciones químicas del organismo, pueden transportar sustancias, pueden regular la temperatura. Uno de los puntos más importantes es proporcionar la energía, ¿ya? Dentro de los nutrientes que actúan como estructurales, ¿qué ejemplo tendríamos? Algo básico. ¿Qué piensan si ustedes yo le digo que pongo un nutriente y una estructura del cuerpo? ¿Cuál elegirían? El calcio, ¿ya? El calcio sería un nutriente que tenga una función estructural, como lo es el sistema óseo y los dientes. Existen distintos tipos de nutrientes, ¿ya? Y que ustedes me los van a nombrar ahora, en este preciso momento. Los escucho. Proteínas, grasas, Proteínas, grasas, vitaminas, vitaminas, minerales, minerales, carbohidratos, carbohidratos, agua. agua. Perfecto. Entonces, tenemos el agua, los carbohidratos, proteínas, grasas, las vitaminas y los minerales, ¿ya? Que van a completar todo. Yo sé que esto ya lo vieron en nutrición, ya, esto es más que nada como un repaso súper rápido. Que van a completar todos los nutrientes que tienen nuestros alimentos, ¿ya? Y que nos van a ayudar con ciertas funciones dentro del organismo. En el caso del agua, el consumo va a depender netamente del contenido hídrico que tenga el alimento. Mientras más seco es el alimento, más agua voy a tomar, ¿ya? Es uno de los nutrientes, es el nutriente importante en la mantención de la hidratación. Y su oferta debiese ser ad libitum, ¿ya? Eso quiere decir que la oferta siempre debe estar, el agua debe estar a libre disposición. Carbohidratos, ¿qué me pueden decir de los carbohidratos?
Que es una fuente de energía. Ya, una fuente de energía. ¿Más? ¿Alguien más que me diga algo? Dayana me está haciendo la clase sola. Hola, profe, buenas tardes. ¿Cuál Hola, era la buenas. pregunta? ¿Qué me No, pueden acabo decir de los carbohidratos? Carbohidratos. Se incorpora a la dieta. ¿Ya? Son no nitrogenados, igual tiene que ver con... ¿Ya? ¿Ya? Puede ser. Tiene un proceso enzimático. Dayana, me estás leyendo las diapositivas, te caché. Pero es que igual estudié antes. No, Leí está la bien. clase antes. Los animales y los humanos con el glucógeno y las plantas del almidón. ¿Qué? Ya, Edward, te escucho súper mal, pero algo escuché de la glucosa, creo. Sí, a través de un proceso enzimático pueden generar glucosa, ¿ya? Y se acumulan en el hígado y en los músculos como el glucógeno, ¿ya? La incorporación a la dieta debiese ser no más de un 40 o un 50%. Y existen distintos tipos de acuerdo a su estructura. Tenemos los monosacáridos, los disacáridos y los polisacáridos. Que no voy a preguntar a qué se hace referencia cada uno, porque espero que ya lo hayan visto en nutrición. Glucógeno en animales y humanos y almidón en plantas, claro, sí. Las proteínas, debiese haber un mínimo dentro de un alimento que es un 18%, perdón, de materia seca en proteína. Si el alimento tiene menos de ese porcentaje, no es tan bueno. De hecho, no se considera alimento. El máximo que puede tener de proteínas un alimento es un 32% de materia seca. ¿Ya? Están constituidas por 23 tipos de aminoácidos. O sea, existen 23 tipos de aminoácidos. Y debido a que hay muchos aminoácidos, existen infinidades de combinaciones. ¿Ya? Esos aminoácidos se pueden combinar de distinta manera para generar distintos tipos de proteínas. Y ahí les puse un esquemita con unos circulitos de varios colores y que cada color y cada circulito es parte de un aminoácido formando una gran cadena de proteínas. Los aminoácidos existen de dos tipos. ¿Cuáles? Los Esenciales y no Esenciales, no esenciales. Ya, perfecto. Esenciales, no esenciales. ¿Ya? ¿Y qué hace referencia a? Los no esenciales son los que pueden producir el mismo organismo y los esenciales son los que tienen que consumir de su medio ambiente. Perfecto. Muy bien. Yo les agrego un tercer tipo, ¿ya? Que son los relativamente esenciales. ¿Ya? ¿A qué hace referencia esto? Los relativamente esenciales son aminoácidos que pueden ser generados por el organismo, pero para generarlos necesitamos unos esenciales. ¿Me siguen? Sí. Y por lo mismo se llaman relativamente esenciales, porque no los podemos generar por sí solos, pero los podemos generar si es que hay un aminoácido que es consumido por dieta. ¿Ya? Y dentro de eso está la cistina y la tirosina. Las grasas es considerada una de las fuentes energéticas más concentradas. ¿Ya? Tenemos distintas funciones dentro de las ácidos grasos. Transporta vitaminas liposolubles. Hay una ayuda en la palatabilidad y en la textura del alimento. Por eso, palatabilidad significa que es más rico, o sea, que es más sabroso para el paciente. ¿Ya? Por eso, si tú le das a elegir a un perro entre un cachupín y un eucanúa, siempre va a elegir el cachupín porque tiene más grasa, es más rico. ¿Ya? Esa es una de las funciones también de la grasa.
La función que tiene es que facilita la deglución del bolo alimenticio, ¿ya? Como son grasas, las grasas como que lubrican mejor el alimento y eso ayuda a que el alimento pase de mejor manera, sea tragado de mejor manera. ¿Ya? Las sales biliares dentro del organismo están encargadas de emulsionar las grasas, ¿ya? Y la lipasa pancreática también está encargada de degradar estas grasas para generar ácidos grasos y glicerol. ¿Ya? Por eso, muchas veces cuando hay insuficiencias pancreáticas, podemos tener diarreas que son como grasosas, ¿ya? Porque el páncreas no está funcionando bien y no está degradando las grasas que el organismo está consumiendo. Las vitaminas, por su parte, son sustancias orgánicas que no forman estructural. Las vitaminas no forman ninguna función estructural. Una de sus funciones y las funciones que cumplen las vitaminas son facilitadores o herramientas para las enzimas, ya para llevar a cabo procesos enzimáticos. Y no son producidas por el organismo, por ende debemos consumirlas. En el caso de los minerales, tenemos que son micronutrientes inorgánicos, a diferencia de las vitaminas. Las vitaminas son orgánicas. Y tenemos dos tipos. ¿Cuáles tipos? Macro, no. ¿Sí? No eran macro y micro minerales, ¿cierto? Esas eran vitaminas. Macroelementos, microelementos. ¿Ya? ¿A qué hace referencia esto? Los macroelementos eran elementos como más grandes, por así decirlo. Ya, o sea... Se refiere a la ingesta diaria que debe tener. Sí, el nombre hace referencia a eso, a que son elementos más grandes, pero la principal definición es la ingesta diaria, claro. ¿Ya? Los macroelementos son elementos que tenemos que consumir más de 100 gramos al día. Y los microelementos son elementos que tenemos que consumir menos de 100 miligramos al día. ¿Ya? La función de los minerales principalmente es estructural, ¿ya? Hay muchas otras funciones, ¿ya? Pero la más clásica y la que uno más se queda grabada es la estructural, por lo que yo les decía al inicio de la clase. El calcio es igual a hueso. Entonces, mineral igual a estructura. Estos minerales tienen muchas funciones, ¿ya? Que generalmente uno no las asocia. Pero tenemos regulación del balance hídrico, regulación del ácido base, regulación de la presión osmótica con el sodio. Tenemos una regulación también de la excitabilidad nerviosa y contractibilidad muscular, ¿ya? En el caso del calcio, en el caso del sodio, del potasio. ¿Qué me pueden decir de la energía? Ya terminamos con los nutrientes. ¿Qué me dicen de la energía? No se crea ni se destruye, solo se transforma. Ya, importantísimo. No se crea ni se destruye, solo se transforma. Muy bien. ¿Qué más? Lo aportan las proteínas, las grasas. Ya, las proteínas, las grasas. ¿Qué más? Los carbohidratos. Los carbohidratos. Importante para la nutrición. Ya, es importante para la nutrición. La energía es fundamental para que los procesos se lleven a cabo. Los procesos biológicos. Sí, está súper bien. Pero no es un nutriente. Y eso tiene que quedar súper claro. ¿Ya? La energía no es un nutriente.
¿ya? Es el elemento más importante de la nutrición por ahí que me decían, ¿ya? Y también decían que no se destruía, solo se transformaba, y es lo que está planteado acá. Las plantas captan energía a partir de la energía solar, ¿ya? La transforman en nutrientes, y el conejo llega, se come la planta, y todo lo que él consume se transforma en energía, ¿ya? O sea, la energía que captó la planta se transfiere en energía hacia el conejo. Y así vamos siguiendo con la cadena trófica. Aportes, como ustedes dijeron, eran a partir de los carbohidratos, de las grasas y de las proteínas. Dentro de cada célula también necesitamos energía, ¿ya? Básicamente, todo lo que está en nuestro organismo necesita de energía para poder llevar a cabo sus procesos. Me lo dijeron recién. La célula en particular tiene una molécula, genera una molécula, que es el ATP. Hola, profe. Hola. ¿Ya? El ATP no se llama ATP, se llama adenosín trifosfato, ¿ya? Y que se reduce a ATP. ¿Ya? La molécula de energía para la célula es el ATP. Y ella, para llevar a cabo sus funciones, necesita ATP. La energía se transforma, como también dijeron, en trabajo. Existen 3 tipos de energía. Energía bruta, energía digestible y energía metabolizable. La energía bruta consiste en la energía total obtenida por la combustión completa de un alimento, ¿ya? O sea, toda la energía que un alimento puede entregar cuando se genere la combustión de este. ¿Ya? Pero hay una cosa muy importante. Un animal no aprovecha el 100% de la energía consumida, ¿ya? O sea, de la energía bruta, el animal nunca va a utilizar el 100%. Vuelvo a repetir, la energía bruta es el total de energía que un alimento puede entregar a partir de su combustión. Por otra parte, la energía digestible va a ser la energía bruta menos la energía bruta de las heces. O sea, va a ser la energía que el animal es capaz de absorber. ¿Ya? Les pongo un ejemplo. Si mi pan tenía 100 kilocalorías de energía, yo me lo como y absorbo 80 y 20 salen por las heces, la energía digestible son los 80. Energía bruta serían 100 y lo que yo consumí, que es la energía digestible, serían los 80. ¿Ya? ¿Me van siguiendo? Sí. Por otra parte, la energía metabolizable, ¿ya? Es la energía que yo consumí, que serían esos 80, menos la energía que se pierde a través de la orina y de los gases combustibles. ¿Ya? Que en orina son 5 y en gases combustibles son 5. Por ende, la energía metabolizable de ese pan, de ese pan, serían, me perdí, 70. ¿Ya? No quiero decir que siempre sea así, ya es un ejemplo. Vuelvo a repetir, la energía bruta sería la cantidad total de energía que un alimento puede entregar. La energía digestible es lo que yo absorbo, por ende es la energía bruta menos la energía que sale por heces. Y la energía metabolizable es la energía digestible, lo que yo absorbí, menos la energía que se pierde por la orina y por los gases. Por ende, la energía metabolizable va a ser la energía que el animal puede utilizar para cumplir sus funciones. Cualquier tipo de función. ¿Ya? La energía metabolizable es la energía que está disponible para el animal.
El requerimiento energético va a ser la cantidad de energía que nuestro paciente necesitará para llevar a cabo sus actividades básicas. ¿Ya? Y esto lo vamos a tener que calcular. ¿Cómo se calcula el requerimiento energético? Tenemos dos formas de calcularlo. Primero, la forma más específica, ¿ya? Y más detallada de calcularlo es a través del peso metabólico. El peso metabólico hace referencia a un enunciado en donde se dice que el peso, o sea, que si yo duplico el peso corporal de mi paciente, la tasa metabólica nunca va a aumentar el doble, ¿ya? O sea, no es proporcional al peso. Y se dice que si yo duplico el peso de mi paciente, la tasa metabólica solo va a aumentar en un 75%. ¿Ya? O sea, si yo tengo un paciente de 10 kilos y yo tengo otro paciente de 20 kilos, la tasa metabólica de ambos, del de 20, nunca va a ser el doble del de 10. Solo va a ser un 75% más. ¿Ya? Y eso explica la fórmula de cómo calcular el peso metabólico. Para calcular el peso metabólico, nosotros debemos tomar el peso vivo del paciente y elevarlo a 0,75. ¿Ya? Eso es potencias. Por ejemplo, si yo tengo un paciente de 20 kilos y lo elevo a 0,75, mi peso metabólico va a ser de 9,45 kilos. ¿Ya? Esto suena enredado, pero no es tan enredado. ¿Ya? De hecho, después se lo aprenden y lo hacen de manera rápida. Pero, princesa, bájate, por favor. Perdí mi teléfono. Ya. Denme un segundito. Dentro del teléfono, si ustedes se meten a la calculadora y la pasan a calculadora científica, va a haber una tecla que es esa. X elevado a Y. Con esa tecla ustedes pueden hacer el elevado, ¿ya? Y es mucho más fácil, ¿sí? En donde ustedes, ¿qué hacen? Colocan los 20, que es el peso, aprietan esa tecla y ponen 0,75, ¿ya? Y les debería dar el resultado de inmediato. Para la gente que no lo puede hacer en calculadora de teléfono y tiene calculadora científica, hay veces que sale al revés la tecla. En vez de salir X elevado a Y, sale Y elevado a X. Yo lo hice en el computador y me salió. ¿Ya? Súper. Necesito que todos lo intenten. Ya. Tienes que poner el peso del paciente. Por ejemplo, si yo te digo 10. Si el paciente pesa 10 kilos, tú colocas 10, aprietas esta tecla que yo te digo, que es X elevado a Y, o Y elevado a X, y después colocas 0,75. Profe, a mí me pareció lo mismo que sale en la diapo, como una flecha hacia arriba. También hay veces que sale una flechita así como una cejita, que también Ya. sirve. También puede ser esa. O sea, es que yo no encuentro cuál es la flecha, por eso. No sé cómo hacerlo. Tienes que buscar la tecla que sea esta. Estoy en el computador. Pon calculadora científica en tu Sí, computador. tienes que poner calculadora científica. Si no te sale, si no tenés la calculadora científica, no te va a salir la tecla. Hasta mi teléfono lo encontré. Pucha, es que mi teléfono está todo quebrado, entonces
No sé si se los pueda mostrar. No se ve nada, claramente. Nada. Ya, necesito que lo hagan y que me digan, sí, lo logré, profe. Sí, lo ¿Cómo, hice. cuál es el símbolo, profe? ¿Cómo era? Puede ser x elevado a y, y Ya. elevado a x, o el mismo ya. logo que sale en la diapositiva. Yo encontré uno que dice x elevado a y. Ya, seguimos entonces. No, profe, no puedo. No encuentro. Estás en el computador. Sí, profe. Déjame ver la calculadora de mi computador. ¿Cómo busco acá la calculadora? Ahí no sé si se ve. Yo lo puse. Ya. Ahí La aparece. calculadora tienes que poner arriba, donde salen las rayitas, y poner científica. ¿Lo lograste, Luis? Estoy en eso, profe. No. A ver, espérame, dame un segundo. Dejé de compartir. Compartir. Todos están viendo mi calculadora, ¿no? Sí, profe. Ya, acá arriba en la rayita tienes que hacer Ya. Hace clic y te sale estándar científica. Clic en científica y acá te sale el x elevado a y. Entonces yo pongo 20 x elevado a y 0.75 y eso es igual a 9.4, que es lo mismo que yo les puse en la pantalla. ¿Sí? Sí, profe. Ahora sí, ya, perfecto. Y sigamos compartiendo esto, que nos quedan 10 minutos. Presentación. Ya, entonces, de esa manera nosotros calculamos el peso metabólico. El 0,75 la constante, profe. Sí, es constante, por lo que yo les decía que si yo duplico el peso, la tasa metabólica aumenta un 75%. Por eso es el 0,75. Es constante, siempre. Para calcular el requerimiento nutricional, ya con el peso metabólico, se habla de que en reposo el requerimiento va a ser de 70 kilocalorías por día por kilo de peso metabólico. Eso quiere decir que para mi paciente de 20 kilos, que tenía un peso metabólico de 9,45 kilos, si lo multiplico por 70, me va a dar que el requerimiento nutricional de mi paciente, el requerimiento energético, es de 661,5 kilocalorías diarias. ¿Me siguen? El 70 también es una constante. Siempre va a ser por 70. ¿Ya? Esa es una de las formas de calcularlo. La otra forma de calcularlo, que es menos específica y que a mí no me gusta tanto, es sin el peso metabólico y tiene esta fórmula. 30, que también es una constante, por el peso corporal más 70, que también es una constante. Si mi paciente pesaba 20 kilos, 30 por 20 son 600, más 70 serían 670 kilocalorías al día. Si yo me devuelvo para atrás, antes habíamos calculado que eran 661,5 y con la otra fórmula son 670. ¿Ya? No es tanta la diferencia, pero sí hay una diferencia, ¿ya? Que es mucho más específica con la primera fórmula.
se pueden ocupar las dos. Yo les recomiendo que se aprendan las dos, porque yo en la prueba lo más probable es que les ponga, calculen el peso metabólico, o calculen el requerimiento diario con el peso, a partir del peso metabólico. Entonces yo les recomiendo que se aprendan las dos, ¿ya? No, que no digan, esta es más fácil, me la aprendo. ¿Ya? El gran problema con esta fórmula, que es más fácil, es que solo se puede usar en pacientes que pesan entre 2 a 45 kilos. Si mi paciente pesa 1 kilo, jodí. Si mi paciente pesa 50 kilos, también. Oye, córtala, estoy ocupado. Hola, profe, disculpe por llegar tarde. Hola. Ya. Una vez que tenemos el requerimiento energético, necesitamos calcular el requerimiento energético diario, ¿ya? Que es el RED. El requerimiento energético diario va a depender de cada paciente, ¿ya? Cada paciente tiene un distinto requerimiento energético. Y eso va a depender del estado fisiológico del paciente. ¿Cómo se calcula esto? Se multiplica el requerimiento energético que acabamos de calcular por un factor de corrección. Este factor de corrección, como les decía, va a depender de la actividad de mi paciente y de su estado fisiológico. No se aprendan el factor de corrección. Ya yo se los voy a dar en la prueba o en cualquier ejercicio. No es necesario que se los aprendan, porque son muchos. ¿Ya? Y los factores de corrección son: si mi paciente está en crecimiento y está entre el destete y los 4 meses, el factor de corrección va a ser 3. Por ende, el requerimiento energético que yo calculé, lo voy a multiplicar por 3. Si mi paciente está en crecimiento y está entre los 4 meses y el peso adulto, que debería ser como al año, dependiendo de la raza, obviamente, mi factor de corrección va a ser 2. Si el paciente está castrado o esterilizado, en el caso de la hembra, sería 1.6. Si está intacto, sería 1.8. Si tengo una hembra gestante en el último tercio de gestación, el factor de corrección va a ser 3. Si la hembra está amamantando, el factor de corrección va a ser 4 a 8, dependiendo del número de cachorros. Si el paciente es de trabajo, va a depender netamente de la intensidad del trabajo y puede ir de 2 a 8 el factor de corrección. Y si mi paciente tiene una gran pérdida de peso, está muy, muy delgado, con una baja condición corporal, el factor de corrección puede ser 8. En el caso de los gatos es algo más simple, porque son menos parámetros. ¿Ya? Si el paciente está castrado o esterilizado, el factor de corrección va a ser 1.2. Si está intacto, el factor de corrección va a ser 1.4. Y si es un adulto activo, el factor de corrección va a ser 1.6. ¿Ya? Eso en cuanto al requerimiento de energía diario. Me quedan 3 minutos, chicos. ¿Qué les parece si cortamos y volvemos? Porque no quiero dejar a medias la explicación de